Se acaban de cumplir 40 años de una de las tragedias que ha marcado a los colombianos porque fue la toma del Palacio de Justicia por unas 36 horas, poco más, poco menos. Mural es el libro que hace unos meses se publicó de Ricardo Silva Romero. Ricardo, gracias por estar con nosotros. Carlos, mil gracias, muy contento. En estos meses el libro está circulando de mano en mano. ¿Cuál ha sido esa retroalimentación que ha recibido por parte de víctimas, de familiares de víctimas? ¿Cómo ha sido eso, Ricardo? Pues yo creo que ha sido muy positiva y muy generosa. Ha habido columnas de familiares de víctimas, ha habido víctimas que se me han acercado, con las que me he sentado a hablar. Creo que era de esperar porque es un libro benigno, digamos, no es un libro que conmemora, que retrata con amor realmente a la gente que estaba allá adentro. Y entonces yo creo que se han sentido representados. Yo creo que además tiene cierta autoridad el libro porque allí adentro había mucha gente de la familia, de gente que había sido de la casa, compañeros de el Consejo de Estado de mi mamá, por ejemplo, un hermano de mi mamá estaba allá adentro. Y entonces es un libro contado desde esa experiencia, desde la angustia de las horas que van pasando allá adentro en el palacio. Ricardo, cuando se escribe un libro en donde la familia de uno o uno mismo ha tenido relación con ese caso, ¿qué tan sacudido se siente? Yo creo que especialmente sacudido. Yo trato de ser pues una persona que se levanta a trabajar y a trabajar y a trabajar sin parar. Sí. Pero en este libro me costaba ratos, me costaba retratar a tantos padres que están allá adentro pensando, voy a dejar huérfanos a mis hijos. Sí. Es un mural literario, es decir, literario en el sentido de que entra en la cabeza de los personajes, recrea su espíritu, digamos, su forma de ser, su miedo, y entonces no es nada fácil narrar eso, es muy doloroso, y más cuando uno tiene hijos, por ejemplo, o más cuando uno recuerda al tío que estaba adentro y que llamaba todos los domingos, o a esa gente que murió y que uno conoció, o a los que luego sobrevivieron. Es remover como el estómago que tiene la memoria, digamos. Ser cronista de nuestro tiempo, a usted ya se le puede catalogar así como un cronista de nuestro tiempo. Lo que usted está escribiendo va a quedar a posterior para varias generaciones que vienen adelante. La gente va a poder leer cómo fue lo del señor que duró mucho tiempo en la Plaza de Bolívar esperando a que los restos de su hijo, bueno, tantas historias que usted ha escrito, y este mural especialmente relata un momento muy difícil. ¿Este libro ha servido para qué? Pues yo creo que debería servir para hacernos más difícil esa historia. Es decir, hemos llegado a conmemorar esos 40 años pensando que debemos asumir un bando, defendiendo que los unos no hicieron nada malo y los otros tampoco, o que unos son los villanos y otros son los héroes de esa historia. Yo creo que esto debería servir para complicarnos el relato, para darnos cuenta que todos están allí pensando que eso era lo que había que hacer. Por más delirante que nos pueda sonar que lleguen unos muchachos defendiendo o reivindicando a Uribe y disparando para arriba, o pensando en Simón Bolívar a los 17 años sin haber vivido la vida, y otros muchachos entren a rescatar a la patria a sangre y fuego. Por más que nos cueste semejante delirio, yo creo que es fundamental, y más en esta época, darnos cuenta que todas esas son personas, todas esas son hijos o son padres, y están siendo arriados por liderazgos demenciales para acabar con el otro. Es una alegoría esta historia nuestra sobre convivir, sobre no dejarnos lavar el cerebro, sobre entender a tiempo que no tenemos razones para matarnos. Ricardo, hay generaciones que nos están viendo
y que tienen más de 50 años, personas que tienen más de 50 años, que alcanzan a recordar Sí, cómo se vio en las noticias, esos nombres que se escuchaban del doctor Echandía, de Almarales, que era del M19, haciendo sus, bueno, que se escuchaban por radio lo que ocurría en ese momento dentro del Palacio de Justicia. Para las nuevas generaciones, esas nuevas generaciones, las que hoy en día tienen 25, 30, 40 años, ellos, ¿qué se le han acercado a decirle? mucha gente, y eso es muy, muy sorprendente, me dice que nunca se lo enseñaron en el colegio, Ujú. lo cual me parece escandaloso porque si algo que pasó hace 40 años no clasifica como historia, estamos entendiendo mal la historia. Mucha gente me ha dicho, yo no tenía ni idea de que esto ha pasado acá, que es sorprendente para alguien de 50, Uh-huh. que ha crecido con esa historia y antes había crecido con los padres diciéndole a uno, cuidado porque puede suceder un nuevo 9 de abril. Uh-huh. Esa historia se transmitía de tal manera que si uno nacía en el 75 como yo, sentía que podía suceder un 9 de abril, se transmitía la historia del país. A mí me tiene muy sorprendido que tantos lectores de mural no tuvieran absolutamente ni idea de que eso había pasado. Y ahora que usted hablaba de ser cronista de este tiempo, pues sí que me parece una labor importante, que además es una labor contraria a aprenderlo todo, por ejemplo, por reels o por celulares, que siempre lo dispersan a uno. Este es el trabajo de Olga Bear, de Ramón Jimeno, el trabajo de Ana Carrigan, de Ana María Hansen y Adriana Echeverry, de Germán Castro Caicedo, tanta gente que investigó esto, la Comisión de la Verdad del año 2009, el Tribunal Especial de Instrucción del año 1986. Esto recoge esa labor de esos cronistas desde la rama judicial o desde el periodismo que tenía que recogerse y relatarse. A ratos la memoria histórica y la justicia cuentan la historia de modos diferentes, de modos escuetos, de modos quizás difíciles de recibir, porque son textos de 1000 páginas, un expediente, Uh-huh. puede pasar eso. Pues esta novela, este mural literario tiene la gracia de que lo puede condensar y convertir en un texto sobre la compasión Uh-huh. y sobre padres que dejan huérfanos y viudas y viudos, es decir, lo devuelve al terreno del drama y lo saca del terreno de la épica y creo que eso es fundamental. Pero le respondo de nuevo, lo más sorprendente es que hayamos perdido esta historia como una alegoría de lo que no nos debe pasar, que entendamos un país como una cosa que tenemos que tomarnos Uh-huh. y no como un lugar en el que tenemos que encontrarnos. Ricardo, acabo de mencionar al doctor Echandía, a Almarales, voces como que si aparece el chaleco no aparezcan las mangas, Una cosa frases que se brutal. hablaban por radioteléfono, pero en ese mural hay personajes que por primera vez tienen voz para contar su punto de vista, no sé, un portero que estaba Sí, ahí, que se logró sobrevivir y que no se había escuchado antes. muchos de los personajes son investigaciones a fondo recientes que me puse a hacer, porque de tanto leer sobre el palacio, estos libros de estos autores que acabo de mencionar, que repito, son autores que admiro y que incluso quiero como personas, eh, siempre me ha torturado que no se investigara más sobre los porteros, por ejemplo, del edificio, del palacio, que siempre están reseñados como un par de porteros a los que asesinaron en la entrada. Sí. Y a mí me parece que es importante que uno sepa que esos porteros estaban pensando en qué iban a almorzar y a qué horas iban a llegar a la casa y qué tenían que hacer con sus hijos o con sus esposas. Me parece que eso sí es fundamental para que entendamos la gravedad del asunto y que eso es algo que tiene a su favor lo literario, esas herramientas para que todo sea sobre las personas y sobre sus duelos. Y cuando ya se publicó el libro, ya estaba en las librerías y se le acercó mucha gente a contarle, es que yo también tuve un familiar que estuvo allá. ¿Eso da como para otro episodio?
Mucha gente, yo he escrito sobre estos temas otras veces. La novela sobre mi familia, que es Historia Oficial del Amor, está llena de historias de guerra y de duelos. O un libro como El Espantapájaros, o El Libro del Duelo, o El Río Muerto. Es decir, pero se lo digo porque siempre me ha pasado lo que usted está diciendo, que aparece gente a la que realmente le sirve el libro, que es para alguien que se dedica a la ficción y a la literatura, que tanto tiene que ver con parar en la vida, con hacer paréntesis, con reflexionar, con encontrar cierto silencio. Pues es muy conmovedor ver que hay gente a la que no solo le sirve para ese refugio, sino para no sentirse abandonada, ni olvidada, ni no reconocida. Hay un reconocimiento que sucede en estas novelas, que la gente que ha tenido historias semejantes, padres asesinados o familiares asesinados, agradece realmente. Entonces son libros que toman otra dimensión, una dimensión de utilidad, de compañía, de reconocimiento, que para mí es maravillosa, y me ha pasado mucho con Mural, de mucha gente que dice, oiga, esto sí fue así, muchas gracias. Y Ricardo, y del otro lado, contradictores que digan, no, no fue como se lo contaron, en realidad eso no ocurrió, no estaba la luz prendida, no estaba la luz apagada, o cosas así, ¿han aparecido? Yo no sé si he tenido muy buena suerte o qué, pero no me ha pasado. Me ha pasado que he hablado con gente del ejército que ha llegado, por ejemplo, a clubes de lectura. Participé en un club de lectura de gente retirada del ejército sobre este tema. Y creo que como la aproximación, o como el tono, o como es literario, o como es un mural literario, la aproximación es compasiva y benigna. La gente baja la guardia de cierta manera y dice, y es capaz de reconocer allí lo que no se debió hacer. De tal manera que no me ha llegado hasta el momento nadie que me diga esto es mentira. Repito, porque la gente es tan retratada con compasión. No hay ni siquiera un general ni un coronel al que no se le devuelva su dignidad en su retrato. No es un libro empobrecido por la venganza o por las ganas de ajustar cuentas con algún personaje. No cae en esa tentación de ridiculizar o de menospreciar o de humillar a alguien en su fracaso o en sus errores fatales. Es que tampoco está endulzado ese mural. También está claro lo que pasó de lado y lado, y la violencia que ejerció el ejército y la violencia que ejerció el M-19. Y creo que esa es otra también virtud que hace bajar la guardia, que no hay un héroe, no hay un grupo armado heroico, ni no hay otro. Un Rambo. No, sí, curiosamente hay un Rambo, un hombre, ¿sí?, al que le decían el Rambo Sarria, pero no hay un héroe que esté salvando a nadie, ni un villano que esté haciendo las cosas por pura vileza y pura monstruosidad. ¿Ves? Todos son personas que en el momento de peor delirio creen que tienen que hacer esa barbaridad que están haciendo. Y voy a actuar como cuando se tiene el primer hijo y que llegan los familiares a conocerlo y dicen, bueno, hay que hacer la parejita. ¿El siguiente libro está a punto de salir o cómo va? Estoy trabajando en una serie de libros, una serie de novelas sobre el exilio. Ese es un trabajo, pero realmente la parejita de es una novela que voy a empezar a escribir en mayo, y que sigue de cierto modo ese país. Mural, Ricardo Silva Romero, un cronista de nuestros tiempos. Ricardo, gracias por estos minutos. Carlos, muchas gracias. Un gusto hablar con usted.